presentamos hoy una proposición no de ley para recordar de nuevo las desigualdades entre el mundo rural y los grandes núcleos urbanos. Como sabrán, este año 2024, el Plan Estratégico para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en Aragón, desarrollado en 2021 por el anterior Gobierno de Aragón, se trata de un plan que carecía de una perspectiva del medio rural específica, que a Aragón Teruel Existe nos parece imprescindible para complementar el plan original. Tenemos la sensación de que siempre hay un cierto olvido con una parte del territorio, pero en esta ocasión creemos que la ocasión es perfecta para solventar aquí este olvido. Hablamos de aspectos como la imposibilidad de acceder a los recursos, sobre todo a los más especializados, que sufren las mujeres del medio rural. Para ello hay que mejorar notablemente, como se ha debatido aquí, la accesibilidad y el transporte público. El primer escalón al que se enfrentan las mujeres que quieren acogerse a cualquiera de estos recursos es poder llegar físicamente a ellos. La distancia que en los núcleos urbanos no es importante para esos recursos, pero en el medio rural se convierte en una barrera siempre infranqueable. Lo mismo pasa con la formación que deberían recibir los y las profesionales de los recursos de proximidad, como son los servicios sociales, los servicios de salud, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es a estas instituciones a quienes acuden las mujeres de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Son las personas más cercanas para atender, informar y auxiliar a las mujeres del medio rural. Mujeres con problemáticas diferentes y necesidades diferentes. Nuestra proposición no de ley se basa en 4 aspectos que supondrían una gran mejora para la protección integral de la mujer. Proponemos, primero, desarrollar un conjunto de medidas para garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica 1 del 2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Si aceptamos que la realidad social y económica de las mujeres del mundo rural es diferente, tendremos que afinar esas medidas que contempla la ley para cubrir mejor sus necesidades. Un ejemplo podría ser la lejanía geográfica de las fuerzas de seguridad, lo que se complica, por decir algo, cuando hay que acudir al incumplimiento de una orden de alejamiento por parte del agresor. Segunda medida, pedimos que se consensúen los objetivos del plan estratégico en la Comisión de Desarrollo Institucional y de Desarrollo Estatutario. Y lo más importante, que para que no se quede en papel mojado, se establezca un balance de cuentas anuales sobre su funcionamiento. Tercera medida, proponemos la participación de todos los colectivos implicados para tener una visión de 360 grados del problema. Y hablo de fuerzas de seguridad, asociaciones de mujeres, magistratura, servicios sociales, etcétera. Y, por último, proponemos que se amplíen las funciones que sobre violencia de género contenía el Plan Estratégico para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 2021 a 2024, que, insisto, está a punto de caducar y adoptar medidas más específicas y eficaces para el medio rural. De ahí esta PNL, esta proposición no de ley sobre el diseño y aplicación de un plan estratégico para la protección integral de la mujer rural por parte del Instituto Aragonés de la Mujer. Cualquier esfuerzo para trabajar en este sentido nos parece imprescindible y no debe demorarse más. Por mi parte, estaría igual de acuerdo que la PNL anterior, que todos votarán a favor. Hemos llegado a un consenso entre con el Grupo Socialista y con el Partido Popular y apoyaremos las propuestas de la portavoz del Partido Socialista, incluida la propuesta que iba a hacer in voce, que lo ha trasladado la portavoz Ana Marín. Finalmente, digo cómo quedaría, que sería los 5 puntos: instar al Gobierno de Aragón a evaluar el segundo plan estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres en Aragón, que finaliza el 2024. Segundo punto, instar al Gobierno de Aragón que con la evaluación del segundo plan elabore el tercer plan
estratégico para la igualdad entre hombres y mujeres. Tercer punto, consensuar los objetivos del nuevo plan en la Comisión Institucional y Desarrollo Estatutario con la participación de todos los colectivos y departamentos del Gobierno de Aragón. El cuarto punto, desarrollar un conjunto de medidas para facilitar el cumplimiento en el medio rural de la Ley Orgánica 1 del 2024, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Y el último punto que se añade es ampliar las funciones que sobre violencia de género contenía el Plan Estratégico para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 2021-2024 y adoptar medidas más específicas y eficaces. Ahora se lo paso a la letrada. Vale. Por lo tanto, yo creo que ha aclarado usted que le emboché el PP, le ha trasladado sí, la portavoz, que ya se recogía en el acuerdo que han hecho. Venga, pues pasamos a la votación. Votos a favor, unanimidad, entiendo. Víctor. 17 votos a favor, abstenciones, votos en contra, 2 votos en contra.